Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Recuerde que esta es una transmisión donde compartimos la palabra del Señor, el alimento espiritual, hermanos, que necesitamos a diario como iglesia. Les saluda pues un servidor desde Cunduacán, Tabasco. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia, la hermana Sayán Yamilén y definitivamente, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes están con nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Vamos a orar, vamos a presentarle al Señor esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Padre. Y te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y nos ayude para levantarnos, para fortalecernos. Adiestra, Señor, nuestras manos y nuestros dedos. Adiestra, Señor, nuestra vida, Señor mío, para enfrentar las batallas de la vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, danos sabiduría, revelación, pero danos también capacitación, Señor. Danos, Señor, la práctica en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema ha sido preparándonos para la guerra y hoy vamos a avanzar un poquito más, tal vez un pasito más, y estamos hablando de la práctica, del uso, y dentro de este punto estamos hablando del uso de armas, pero armas espirituales, armas celestiales. Ayer hablábamos, hermanos, que nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tal manera, hermanos, que necesitamos nosotros ubicarnos en esa área para entender que el Señor quiere capacitarnos en esta batalla, hermanos, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos vencer en medio, hermanos, del campo de batalla, que tiene que ver, hermanos, los campos de batalla también tenemos que analizarlo, porque hay campos de batalla dentro de nosotros. Está nuestra mente, está nuestro corazón, está nuestra carne. Tenemos también, hermanos, batallas en el trabajo, batallas en diferentes lugares, incluso, hermanos, hasta en la iglesia hay batallas donde pensamos que no debería haber, también hay batallas. Entonces tenemos que aprender a usar las armas que el Señor nos dio, pero primero tenemos que saber cuáles son, cuál es la naturaleza de las armas. Por ejemplo, aquí yo puse la naturaleza de nuestras armas, no sé si se alcance a mirar allá, pero veremos y hablamos que son poderosas en Dios, 2 Corintios 10:4. Son armas de la luz, Romanos 13:12. Son armas de justicia, 2 Corintios 6:7. Y también encontramos... No se ven. Solo se ve la de las armas de luz. Ok. Entonces ahí tenemos un detalle, ¿verdad? Déjeme entonces quitar esto, porque a veces uno quiere, pues, poner bonito la presentación, pero aquí está, hermano, la naturaleza de nuestras armas. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ayer hablamos de ello. También son armas de la luz, Romanos 13:12. También son armas de justicia, 2 Corintios 6:7. Y también hay otras armas que se llama la armadura de Dios o la panoplia de Dios. La panoplia, la palabra panoplia, hermanos, se traduce como armadura de Dios en Efesios 6 del 11 en adelante. Hoy vamos a estar hablando de algunas de estas, así que ayúdenos poniendo atención y anotándolas en el nombre del Señor. Ya hablamos ayer de las armas que son poderosas en Dios, que
no son carnales, sino que son espirituales y que son divinas. Pero el Señor también nos da armas de la luz. Fíjese, Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Y fíjense que cuando la oscuridad está más densa, entonces, hermanos, es cuando pues el día ya está cerca, pero también la noche está muy, muy densa. De manera que dice el Señor: desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, hagamos a un lado las obras de la oscuridad, de las tinieblas, del mal, de la malicia, y vistámonos o revistámonos las armas de la luz. Y cuando se habla de armas de luz, se está hablando de una armadura, de una coraza, pero que tiene que ver con luz. Fíjese cómo lo traduce acá la palabra de Dios para todos. La noche ya se acerca, la noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz. Entonces, la noche ya se está acabando. El día está por comenzar. Pero dice, entonces vamos a dejar a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz. ¿Sí? Entonces, necesitamos, vamos a tener que cambiar de micrófono, de pila. Entonces, tenemos que revestirnos con lo que pertenece a la luz. ¿Y qué es lo que pertenece a la luz, hermano? Todo lo que es bueno, todo lo que pertenece a Dios. Pero recordemos, hermanos, que una de las batallas finales en estos tiempos va a ser luz contra luz. Porque dice la Biblia aquí, revistámonos con lo que pertenece a la luz. Pero recuerde que también Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos también discernimiento. Necesitamos el discernimiento que viene de parte del Señor para que no prestemos atención a aquellas cosas que parecen que vienen de la luz. ¿Ok? Entonces, la Biblia Castilian dice: la noche está pasando y pronto llegará el alba del día en que el Señor ha de regresar. Entonces, hermanos, cuando dice que la noche está avanzada, que la oscuridad es inmensa, hermanos, y que pronto va a llegar el alba del día, está hablando o está refiriéndose a la venida del Señor. Jesucristo viene pronto. Estamos ya, hermanos, en vísperas del arrebatamiento de la iglesia. Entonces nos dice este verso en la Biblia Castilian: dejemos de actuar en las tinieblas. O sea, dejemos de actuar, hermanos, como si fuéramos del maligno, como si viviéramos, hermanos, en manos del mal. Dejemos de actuar en las tinieblas. Y dice: y vistámonos la armadura del bien. Entonces, hermanos, la luz tiene que ver con el bien. Hagamos el bien, la que corresponde a quienes viven en la luz. Entonces, la armadura del bien es hermanos, la armadura de la luz. Hagamos el bien, aún a los que nos aborrecen. La cruz, hermanos, tiene un diagrama, un mensaje maravilloso, porque la cruz está compuesta, perdón que haga yo así, como si fuera el cura o el sacerdote, pero la cruz tiene un madero vertical y tiene otro horizontal. El vertical apunta hacia el cielo. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro ser. Pero también, hermanos, eso habla de una relación de nosotros con Dios. Pero también, hermanos, hacia la derecha apunta el madero horizontal y hacia la izquierda
hacia la derecha porque debemos amar a los que nos aman. Debemos amar a nuestros padres, nuestros hermanos, la iglesia, debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero aquellos que nos hacen bien hay que amarlos, no pagarles mal por bien. Pero también, hermanos, debemos amar a los que están hacia nuestra izquierda. ¿Quiénes están ahí? Aquellos que no son tan gratos, hermano. Aquellos que no son agradecidos. Aquellos que atacan por la espalda. Aquellos que traicionan. Aquellos que no les caemos muy bien. Aquellos que procuran nuestro mal. Entonces, hermanos, la armadura de Dios tiene que ver con hacer el bien a todos. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, hermanos, el verso 12 y al verso 14. Dice, ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Entonces ya está más claro lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que ya está cerca el día, quiere decir que ya Cristo viene. Que dejemos de pecar y que dejemos de vivir en la oscuridad tiene que ver con que dejemos de pecar. Dejemos de vivir en el pecado, practicando lo malo. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Entonces, hermanos, el que no hace el bien no puede tener armas de luz. Nuestras armas son poderosas en Dios. Pero hacer el bien, hermano, viene un enemigo suyo y le dice, fíjese que necesito un poco de azúcar, fíjese que necesito un préstamo, fíjese que necesito ayuda. Pero esa persona, hermanos, es alguien que ha hablado mal de usted, que le ha tratado mal, y usted dice, ¿cómo no? Usted está haciendo un bien, pero no haga esto, no diga, aquí está, mire, se lo presto. No, déselo, porque tal vez no se lo regresen, pero usted haga el bien. Haga el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestro deseo de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. O sea, como si todo el mundo nos estuviese viendo. Y ahí es, hermanos, donde a veces le fallamos al Señor, porque a veces vivimos a pleno mediodía, en plena luz del día, haciendo lo malo. A veces dije. Ahora, si todos los días y cada rato está practicando el pecado, hermanos, esa persona ya vive en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces estamos hablando de las armas que son de luz. Por ahora nada más estamos viendo, hermanos, algo superficial, pero quiero que usted tome en cuenta lo que estamos viendo, estos textos. También las armas que Dios nos ha dado son armas de justicia. Mire cómo dice este verso, 2 de Corintios 6:7, Reina Valera 1960. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces aquí la Biblia Castilian dice, apoyados por el poder de Dios. O sea, no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Oiga bien, si usted va a hacer el bien, necesita la guianza, la ayuda, el poder del Espíritu de Dios. Nunca, dice, apoyado por el poder de Dios, nunca nos hemos apartado de la verdad. O sea, no se aparte de la verdad, de la doctrina, de la enseñanza, y armados de piedad y rectitud. Esa es la justicia, hermano. Piedad y rectitud. Estamos hablando de justicia de Dios, no de la justicia social. Porque justicia social, hermanos, tiene otras connotaciones, tiene otros significados. Hay gente que quiere justicia social y hace paros, hace mitines, así se dice, mítines, se amotinan, pues. Hermanos, hay quienes buscando y peleando por la justicia, hermanos, pintan paredes,
rompen vidrios. Eso no es justicia. Esa es justicia según humana, carnal. Pero si usted quiere justicia de Dios, debe armarse de piedad. Y la piedad, hermanos, tiene una connotación muy importante, porque tiene que ver con una relación personal con Dios. Tiene que ver, hermanos, con hacer lo que es correcto delante del Señor. Una persona impía conoce de Dios, pero no practica la palabra de Dios. Una persona pía es una persona, no que hace pío, sino una persona pía es aquella que practica la piedad, ora, busca de Dios, alaba, adora su nombre, pero lo hace con todo su corazón, no lo hace religiosamente. Esa persona está armada de piedad y después de eso va y actúa rectamente, correctamente, ella. Es decir, perdón hermanos que me da sed, está armado de rectitud. ¿Y eso qué significa? Hermanos, no es que anda molestando a todo el mundo, usted anda mal, usted anda mal, usted anda mal, y a todo el mundo le anda viendo el error, no, sino que mira dentro de sí mismo y procura vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso entonces es a lo que se refiere armas de justicia. Veamos lo siguiente, en la versión NBE, dice, llevando el mensaje de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llevar el mensaje de la verdad y la fuerza de Dios, perdón, con la derecha y con la izquierda, dice, empuñamos las armas de la honradez. ¿Ah? Entonces aquí ya nos ponen otro concepto que viene a complementar lo que significa armas de justicia, que son armas de la honradez. Usted y yo tenemos que ser honrados. Usted y yo tenemos que, hermanos, hacer las cosas de manera que honren a Dios, honren nuestra vida y honren a los demás. Y tiene que ver con la honradez. ¿Qué significa honradez, hermanos? Bueno, la Nueva Traducción Arca Fernández dice, la verdad que anunciamos y el poder de Dios que nos avala, tanto para atacar como para defendernos. Porque mire, hermano, las armas de la justicia nos sirven para atacar, pero también para defendernos. Si usted practica la piedad, la rectitud, la honradez, ¿quién puede contra usted, hermano? Nadie puede atacarle. Y hermanos, y usted sí puede atacar al enemigo. El enemigo no le puede poner en vergüenza. Entonces dice, empuñamos las armas que nos proporciona la fuerza salvadora de Dios. Así que, mis hermanos, ahí tenemos dos armas más. La primera que vimos fue las armas poderosas en Dios, o de Dios, que tiene que ver con el poder de Dios. Número 2, acabamos de hablar de las armas de la luz. Y número 3, las armas de la honradez. Perdón, de la justicia. Pero que ya desglosándolo, deshebrándolo, ¿verdad? Hermanos, ya estamos hablando de piedad, de rectitud y de honradez. Y contra esas armas no puede el enemigo, porque son armas de justicia. Hay armas de luz, ¿sí? Y las armas que son el poder, y el arma que es el poder de Dios. Pero voy a nada más a dar una breve introducción a lo que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. La panoplia de Dios, la panoplia de Dios. La palabra panoplia, hermanos, viene pues del griego
Y resulta que esa palabra, ahorita la vamos a ver acá, hermanos, lo que significa, mire, panoplia, está en el numeral G3833 y significa armadura completa. Necesitamos la armadura completa. Y dice también, se usa de ayudas espirituales provistas por Dios para vencer las tentaciones del diablo. Perdón, hermanos. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de armas. Hablamos del poder de Dios, que no son armas carnales, sino poderosas en Dios. Hablamos de las armas de luz. Luego hablamos de las armas de justicia. Y ahora vamos a hablar de las armas que nos da el Señor para vencer las tentaciones del diablo. Porque todos, hermanos, todos tenemos tentaciones. Y usted está tentado a decir, yo no. Y ya está tentado. Entonces, hermanos, pero esas armas, que es la panoplia o la panoplia, que es la armadura completa, hermanos, es ayuda que Dios provee a nuestra vida, pero son ayudas espirituales. Y fíjense que entre los griegos, hermanos, la panoplia era el equipo completo utilizado por la infantería pesada. ¡Wow! O sea, eran los que llevaban, hermanos, los que iban al frente. Eran los guerreros más fuertes, los mejores adiestrados, los que estaban más provistos de armas que todos los demás. Yo no sé si usted sabe que hay fuerzas especiales en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Hay fuerzas especiales que, hermanos, no sé si usted vio la película de Rambo, pero Rambo no era un soldadito cualquiera, era un boina verde, creo, algo así, era alguien que estaba preparado. En Guatemala tengo entendido que están los caibiles. Es un rango mucho más elevado de cualquier soldadito de plomo, de cualquier soldado, ¿verdad? Sino que son personas que ya están, hermanos, con una armadura y una capacitación que han llevado, un adiestramiento, hermanos, que solo con las manos pueden matar a una persona. Están adiestrados para pasar hambre, para comer en la selva y no precisamente carne. Entonces, hermanos, esta panoplia o panoplia es la armadura completa que solamente lo llevan las fuerzas especiales de Dios. Yo quiero invitarle a que usted se siga preparando, siga buscando de Dios para que lleguemos a ese rango, hermanos, de ser de las fuerzas especiales de Dios. Sí, yo les decía hace unos días que en la iglesia hay hermanos que no son soldados, pertenecen a la iglesia de Cristo, son hijos de Dios, pero no están no han hecho un compromiso con Dios, no han llegado, hermanos, al nivel de ser soldados. Tal vez sean sembradores, tal vez sean atletas, pero no son soldados. Necesitamos soldados del Señor. Necesitamos formar un ejército de Dios bien capacitados. Entonces, mire, le voy a leer unas versiones de la Biblia para hablar acerca de la panoplia, pero solamente la introducción. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Armadura, panoplia de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la panoplia, hermanos, tiene una diferencia entre las que acabo de hablar, porque la panoplia es para estar firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia al día dice: poneos toda la armadura de Dios. No te pongas solamente algunas, ¿sí? Antes cantábamos aquel canto que decía: yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás.
No sé por qué teníamos que cantarle al diablo, ¿verdad? Pero a ese que el Señor lo reprenda. Y darle por la cabeza que no se pueda levantar. Y yo no sé, pero algunos dicen, y el día de su entierro, eso no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Todos cantos, hermanos, que estaban por donde quiera teológica y bíblicamente no tenían nada que ver con la Biblia. Pero ciertamente la espada es la palabra de Dios. Pero no solamente hay que tener la espada, hay que tener toda la armadura de Dios, toda, para que podáis hacer frente, acá dice acechanzas, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda, hermano. Pero dice luego, frente a las artimañas del diablo. Y cuando hablamos de artimañas, quiere decir, hermanos, que el enemigo, esa palabra es una palabra compuesta entre artes y mañas. Tiene mañas el enemigo y las ha convertido en un arte. De forma, hermanos, que ahora sí que ahí se cumple aquel refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero hay muchas. Hay un arsenal que tiene el enemigo para atacarnos. Tiene muchas artimañas y también hay que definir qué significa diablo, hermanos. Diablo tiene que ver con mentiroso, chismoso. Esa palabra diablo, hermanas y hermanos, pongamos mucha atención a ello. La palabra diablo tiene que ver con chismoso. Y la Biblia le llama a los chismosos diabolos. Diablos. Pues eso está tremendo. Porque esa misma palabra se ocupa para los chismosos. Entonces no preste su lengua ni preste su oído para el chisme. Porque entonces, hermanos, ahí el enemigo le puede meter un gol. Mire cómo dice la Biblia, Dios habla hoy, en la versión 2002. Protegeos con toda la armadura que habéis recibido de Dios. Quiere decir que ya nosotros debemos estar revestidos de la armadura de Dios. Y si no, debemos pedirla. Señor, revísteme. Señor, dame la armadura tuya. Dice, para que podáis manteneros firmes, mantenerse firme contra los engaños del diablo. Aquí, hermanos, ya la palabra es engaños. Y en la otra, acechanzas, artimañas y engaños. Tengamos cuidado, hermano. La Biblia Kadosh dice, usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. ¿Sí dice esta versión? ¿Y eso de qué significa tácticas? Son tácticas militares. Estamos en una batalla. El enemigo tiene estrategias. Mientras nosotros dormimos y a veces ni oramos para dormir, el enemigo tiene sus tácticas. Está preparando, maquinando. Pero si nosotros oramos y nos llenamos del poder de Dios y tenemos las armas de luz y las armas de justicia y la panoplia de Dios, hermanos, entonces no ignoraremos las maquinaciones del diablo. Amén. Entonces hay tácticas que el enemigo tiene, pero que el Señor nos las revela. Pero debemos orar. Debemos mantenernos orando. Dice la Biblia, orar o velar y orar para que no entréis en tentación, para que no sean engañados por el diablo, por las acechanzas del maligno, por las artimañas del mal o del diablo, o por esas tácticas de decepción. Y cuando hablamos de decepción, hermanos, wow, hay cosas que decepcionan. Yo me decepcioné del ministerio en un tiempo. Me decepcioné de la iglesia. Me decepcioné de la gente, de mi familia. Me decepcioné de mis padres. Me decepcioné. Y el diablo eso lo ocupa porque es una táctica del diablo.
Usted, hermano, usted, perdóneme lo que le voy a decir, pero si usted anda buscando a ver en qué encuentra, qué error encuentra en mí o en algún hermano, lo va a encontrar y se va a decepcionar, porque somos humanos, porque tenemos defectos, porque también estamos en la batalla, porque también tenemos debilidades y tentaciones, también estamos en una guerra. Si usted entra al Facebook solo para vigilar a ver con quién está hablando el hermano, la hermana perengana, usted no está llamado para ser policía ni judicial del hermano. Yo no tengo hermanos en la iglesia que los haya autorizado a hacer eso. Usted no es, hermano, si usted lo hace, perdóneme, pero entonces usted está en el bando equivocado. Usted anda buscando a ver de qué manera acusa a alguien y se va a decepcionar. Las tácticas del maligno son para decepcionar a otros. ¿Se decepcionó del pastor? Es normal. ¿Cuántos no nos decepcionamos, hermanos? Hay muchas decepciones en la vida. Hay gente que dice: yo ya no llego a la iglesia porque esos hermanos, porque ese pastor, porque esa iglesia, y se decepcionan y se van al mundo. Pero en el mundo han sido decepcionados miles y miles de veces y ahí siguen. Entonces, hermanos, el enemigo lo que quiere son usar tácticas de decepción para llevarte otra vez a Egipto. Permítame entonces continuar. La NBP dice: revestidos de la armadura completa de Dios, completa, para que podáis estar firmes contra los trucos. ¡Wow! El enemigo tiene trucos, hermano. Que el Señor lo reprenda. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos las armas de luz, las armas de la justicia y la panoplia de Dios, la armadura completa de Dios, porque el enemigo tiene trucos, hermano. Y mire que la palabra trucos aquí en el diccionario, en el Strong, hermano, significa, en el griego significa parodia. Significa imitación. Significa copia. Debe usted tener cuidado a quién escucha por internet. ¿Qué predicador está hablando? Hermano, yo escucho adventista, católico, escucho a todo mundo, me importa. Nada más que digan que están hablando de la Biblia. Cuidado, porque de eso es lo que hemos estado hablando. El enemigo usa trucos, parodias, imitaciones, copias. En el fin de los tiempos, la guerra va a ser luz contra luz. Luz de Dios contra enemigos que se visten de ángeles de luz. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor dirección. Porque dice: para que podáis estar firmes contra los trucos del diablo. Y aquí está lo que les decía: diablos viene de diabolos. Dígalo conmigo: el Señor lo reprenda. Diabolo significa calumniador. Calumniador. Cuidado, hermano, con levantar una calumnia. Una calumnia, ayúdame ahí, ¿qué es calumnia? Yo prefiero un diccionario a que yo se lo explique y diga: me parece que calumnia es esto. No, hay que investigar, hermano. Ahí tenemos el diccionario de nuestra hermana Sayán. Acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Ok. Allá vimos a fulano de tal. Y andaba y empiezan a hablar. Y usted lo escuchó. Y usted reproduce esa mentira. Porque es una calumnia. Porque, hermano, ahorita ya no basta decir: yo digo esto porque tengo los pelos de la burra en la mano. No sé si así es el refrán. Es que yo digo que la mula es parda
porque tengo los pelos de la mula en la mano. No es cierto. Ya ese refrán no es cierto. Ahorita, hermano, aunque tenga fotos y aunque tengan videos, ahora los videos y las fotos ya son editados. De veras, hermano. Entonces hay gente que reproduce una calumnia porque la escuchó. Es que a mí me lo dijo fulana y es cierto. Por favor, hermano, no se convierta en un diablo. El Señor lo reprende, hermano, no a usted pues, sino al diablo. Porque dice, diablo, amante de los chismes maliciosos. Ni de chiste, hermano. Ni de chiste debe haber chismes. Yo tuve que cortar relaciones con algunos compañeros de la escuela, de veras. Y les pinté la raya. ¿Sabe qué? No quiero que vuelvan a mi salón a venirme a hablar ni del director, ni de fulana, ni de fulano. No quiero a nadie en el salón. Perdón, hermano. A veces voy a algún hogar y me empiezan a hablar de otro. ¿Cómo Y yo digo, el Señor reprende a ese diablo, Señor. No al hermano ni a la hermana, al diablo que está metiendo esa discordia aquí o ese chisme. Porque es un chisme, hermano. Bueno, a mí una persona sí me molesta. Ahora, la SBMN dice, revestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con este tema, si Dios lo permite, la próxima semana. Yo quisiera que usted orara conmigo esta noche y le diga, Señor, yo quiero esa armadura poderosa que viene de parte tuya. Voy a ministrarle, hermano, por favor, ahí donde está, levanta tus manos. No tienes que levantarla alto, nada más levántala y dile, Señor, yo quiero, por favor, dame del poder tuyo. Revísteme del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, dame las armas de la luz para hacer el bien, respaldados por tu Espíritu Santo. Dame las armas de justicia, Señor. Dame las armas de honradez, de rectitud, de piedad. Padre, danos a la iglesia, Señor, a tu pueblo. Danos, Señor, esa armadura completa, la panoplia de Dios. La necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Capacita, Señor, por favor, danos esa armadura. Ahí donde estás, por favor, dile al Señor, Señor, dame la armadura completa. Dame la armadura total, Señor, que yo pueda estar completamente armado, Señor, contra todo ataque del maligno. No andamos buscando pleito, no andamos buscando, Señor, tentaciones, pero en el nombre de Jesús, si vinieran, Señor, estemos preparados para luchar. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Amén. Déjenme saludarles, hermanos. Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga. Hermano Francisco Almendra, Dios te bendiga. Cristian, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se conectan. Aquí tenemos también al hermano Alberto Tique Torres también, ¿verdad? Hermanos, para mañana a las 6 de la tarde, véngase a la iglesia, aunque a las 6 ya es un poquito tarde, pero le esperamos a las 6 de la tarde para que veamos un tema que tiene que ver, hermanos, con la idolatría de la Navidad, porque la Navidad es una idolatría, ¿sí? Es idolatría, desde el punto de vista que lo vamos a presentar y que tiene que ver con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Perdón, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde mañana vamos a hacer un receso en los temas del discipulado. Amén. Y sí, ahí está Alberto. Ahí está Angelito. Dios te bendiga, Ángel. Salúdame a Sandy y a Farid. Saludos a todos los hermanos y hermanas que se conectaron.
Adiós.